Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para la salud de nuestros pájaros. En concreto, vamos a ver cómo deberían ser los posaderos o perchas que utilizan nuestros pájaros. Si os interesa, quedaros que empezamos. Las aves en libertad consiguen mantener las articulaciones de sus patas y sus uñas en buen estado porque se posan sobre diferentes superficies como podrían ser la madera o la piedra. Y además, estas tienen diferente tamaño y grosor, por lo que consiguen ejercitar de manera natural sus patas y conseguir que tanto el pico como sus uñas estén siempre en buen estado al irselas limando indirectamente al posarse sobre estas superficies. Por el contrario, las aves que tenemos en cautividad pasan mucho tiempo posadas sobre sus posaderos, por lo que si no tenemos en cuenta una serie de pautas podrían tener problemas a medio y largo plazo. ¿Qué problemas? Pues problemas del tipo articular, como la artrosis en sus patas o dedos, al mantener siempre la misma posición de agarre, o problemas con uñas excesivamente largas. En el caso de aves papilleras o domésticas, que están acostumbradas y que podemos sacar con regularidad de sus jaulas para que hagan pequeños vuelos regularmente y para que jueguen con nosotros, no suele haber este tipo de problemas, porque al igual que las aves en libertad se van apoyando sobre diferentes materiales y de manera indirecta y sin darnos cuenta, pues estamos consiguiendo reducir la aparición de este problema. Por lo tanto, los posaderos o perchas que utilicemos para nuestros canarios, jilgueros, periquitos, ninfas o agapornis deben reunir una serie de características que iremos viendo a continuación. El material del posadero o la percha debe ofrecer un buen agarre al pájaro para que se sienta cómodo y seguro sobre él, y no debe tener astillas ni elementos cortantes o pinchantes con el que puedan hacerse daño. Es decir, si utilizamos ramas naturales de árboles, estas no deben estar partidas o astilladas, y no deben tener pequeños pinchos, por decirlo de alguna manera, que pudieran dañar sus patas. Mientras que si utilizamos perchas de plástico u otro material, nos debemos asegurar de que sea una superficie suave, que no tenga restos de rebaba. Ya sabéis que este tipo de perchas suelen fabricar con pequeños moldes, por lo que en las uniones puede haber pequeñas rebabas o filamentos de plástico que pudieran cortar y provocarles pequeñas heridas en las patas. Si adquirimos algún tipo de perchas de este tipo y vemos que no están bien rematadas, pues simplemente con una lima podemos redondearlas y quitarles estos pequeños filamentos de plástico antes de ponérselas a nuestros pájaros. También podemos encontrar perchas de minerales o de cemento que podrían ayudar a mantener las uñas en buen estado, ya que inevitablemente el pájaro cuando se posa sobre ellas se va limando las uñas de manera natural con la superficie. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que al ser una superficie abrasiva, debemos estar observando al pájaro diariamente para que no tenga ningún tipo de problema o herida en sus patas provocada por el roce de la percha, por lo que mi consejo es utilizarlas con moderación y cada cierto tiempo. Es decir, se la podéis poner en un periodo de tiempo determinado y al cabo de ese periodo sustituírsela por otro tipo de percha, y siempre por supuesto observándolos diariamente por si pudieran producir algún tipo de herida. Otra opción interesante sería utilizar también posaderos de diferentes materiales para que los pájaros puedan ir manteniendo las uñas en buen estado y para que no se acostumbren siempre a la misma superficie o al mismo tacto, y de esta forma estamos imitando en cierto modo su vida en libertad. Por último, para finalizar este punto, comentaros dos cosas. La primera, que también podéis utilizar cuerda como posaderos. De hecho, hay muchos criadores que la utilizan para sus aves. Lo único es que os debéis asegurar de que sea una cuerda especial en la que no puedan quedarse enganchadas accidentalmente las uñas de los pájaros y puedan lesionarse. Y la segunda es que en el mercado podemos encontrar también perchas especiales destinadas a mantener un buen estado de las uñas y el pico de nuestros pájaros, como por ejemplo estas que vienen con una pequeña capa de arena o minerales que les permite mantener un buen agarre y conseguir que mantengan tanto las uñas como el pico en buen estado. Otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta es el diámetro o grosor de la percha que vamos a utilizar, puesto que en función de la especie de nuestro pájaro debemos utilizar una más grande o más pequeña. En el caso de canarios, jilgueros, periquitos o por ejemplo diamantes de gulo o mandarines, que son especies de tamaño pequeño, podemos utilizar perchas con este grosor ya que les permiten agarrarse cómodamente y mantener bien el equilibrio. Mientras que en el caso de agapornis, ninfas u otros pájaros de tamaños más grandes, debemos utilizar perchas con más grosor. Si aún así tenéis dudas sobre qué tipo de posadero es el mejor para tu pájaro, puedes probar varios posaderos y fijarte en la posición de sus patas y sus dedos cuando esté posado sobre ellos. El posadero bueno o el que mejor le venga a tu pájaro será aquel que le permita mantener el equilibrio de manera natural. Por supuesto, en el que esté cómodo y en el que los dedos no se crucen o no se toquen. Me explico.
Si vemos que el dedo de atrás sobresale por delante o toca los dedos delanteros, la percha es demasiado pequeña para nuestro pájaro, pero si por el contrario los dedos no se tocan y tiene un buen agarre, este será el grosor ideal. Otro punto fundamental a la hora de elegir un buen posadero para nuestras aves es que son posaderos fáciles de limpiar y desinfectar y que se puede quitar y poner cómodamente sin molestar en exceso a los pájaros, por lo que recomiendo posaderos a poder ser de madera para simular su hábitat natural, o por el contrario posaderos de plástico macizo con diferentes tamaños y grosores que sean fáciles de limpiar y de sustituir unos por otros. Yo lo que suelo hacer es tener varios de repuesto y una vez a la semana le retiro el que tienen para limpiarlo y desinfectarlo y le pongo uno nuevo. De esta manera me aseguro de que los posaderos están limpios y de que no van a causar ningún tipo de daño ni enfermedad a los pájaros, ya que como muchas veces habréis visto no solo las patas y los dedos están en contacto con el posadero, ya que algunas veces cuando los pájaros terminan de comer o de beber suele limpiarse el pico en el posadero, por lo que si en dicho posadero hubiera algún tipo de bacteria, esta iría directamente al pico y podría causarle la aparición de problemas o enfermedades. Y un consejo en el caso de que utilicéis este tipo de perchas que normalmente vienen de fábrica cuando adquirimos o compramos una jaula nueva, es que debéis tener mucho cuidado y prestar mucha atención a la parte inferior del posadero, ya que normalmente suelen ser huecos, por lo que podría ser un buen escondite donde se podrían alojar cualquier tipo de parásitos como ácaros o piojillos, que después durante la noche cuando el pájaro esté dormido sobre la percha, salgan a alimentarse de su sangre provocándoles posibles enfermedades. Por lo que si tenéis o utilizáis este tipo de posaderos, intentad siempre tenerlo lo más limpio posible, y un truco que muchos criadores utilizamos o que hemos utilizado alguna vez sería rellenarlos con silicona para que no puedan esconderse ningún tipo de parásitos. En cuarto lugar, tenemos que tener también en cuenta el espacio o el volumen de la jaula a la hora de colocar los posaderos. Es importante colocar los posaderos en un lugar en el que los pájaros puedan realizar vuelos cómodamente, es decir, que puedan volar de un extremo de la jaula a otro, que puedan descansar bien sobre ellos y que a la vez eviten ensuciar con sus heces los alimentos o el agua. Por ello, debemos evitar colocar posaderos en zonas próximas a los comederos o el propio bebedero para evitar que el pájaro cuando esté posado sobre la percha pueda defecar sobre la comida o el agua que más adelante consumirá. Y si esta está sucia o manchada de heces, no tardarán en aparecer los primeros síntomas de enfermedades. Por lo que ya sabéis, siempre ubicar los posaderos en zonas alejadas de comederos o bebederos para evitar que puedan contaminar los alimentos y que puedan contraer enfermedades. Y además, también debéis evitar sobrecargar la jaula con muchos posaderos, ya que sería contraproducente para el ave, puesto que estaríamos impidiendo al pájaro volar de un lado para el otro de la jaula y ejercitarse, o poniéndole obstáculos que pudieran provocarle algún tipo de daño. De la misma manera, tendremos que evitar colocar posaderos en zonas próximas a los laterales de la jaula, para evitar que puedan estropear o romperse las plumas de la cola o las alas, en zonas cercanas a la parte superior de la jaula, porque sería incómodo para ellos al no mantener una posición natural, o al fondo de la jaula, a no ser que sea muy necesario, por ejemplo en el caso de pájaros enfermos o que les cueste volar, ya que el fondo de la jaula es el lugar donde más suciedad se aloja y por consiguiente hay un mayor número de bacterias. Por último, un punto muy importante es saber la correcta colocación de los posaderos en una jaula, ya que no basta simplemente con colocarle X cantidad de posaderos, sino que debemos hacerlo con cabeza y saber de qué forma ubicarlos para aprovechar al máximo el volumen de la jaula y para que nuestros pájaros puedan realizar pequeños vuelos para ejercitarse y de este modo conseguir que estén felices, fuertes y sanos. Mi recomendación, en base por supuesto a mi experiencia, es que los posaderos o las perchas se las coloquéis de esta forma, paralelos unos de otros y en posición horizontal, para que los pájaros puedan realizar vuelos en la jaula cómodamente de un lado a otro, puesto que las aves en libertad, a pesar de que pueden volar también de manera vertical, no suelen hacerlo con regularidad y únicamente lo hacen para impulsarse y coger el vuelo tras estar posados en el suelo o alguna rama de un árbol. Por lo que ya sabéis, siempre que podáis intentar no colocar los posaderos uno encima de otros o simulando una escalera, porque no se ejercitarán correctamente y además se ensuciarán con relativa facilidad. Y también es muy importante que los posaderos no estén demasiado juntos para obligar sobre todo a aquellos ejemplares más perezosos o más gorditos a ejercitarse y a realizar pequeños vuelos al ir de un posadero a otro, puesto que si no irán saltando de una percha a otra y no se ejercitarán. Espero que os haya gustado y os pueda servir para que vuestros pájaros gocen de una buena salud. Si te ha servido, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos por redes sociales y grupos de WhatsApp para que también conozcan esta información. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón que aparece por aquí.
para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.